Buenas tardes muchachos, un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Hoy tuve la oportunidad de tener una conversación por videollamada, digamos que no muy grata, puesto que se trata de un cliente dominicano que actualmente vive en la Ciudad de México. Él en las fechas pasadas, en donde México celebraba el Día de los Muertos, él buscó mis servicios para llevar a cabo un pacto con entidades mayores. Como todos bien saben, yo manejo 5 niveles de pactos. En los 4 primeros niveles de pactos, en los pactos básicos, generalmente una vez que se hacen las ceremonias, esas entidades piden a los clientes que pactan con alguna entidad mayor, sea en grupo con los 20 mayores o individualmente, el cliente es autónomo de escoger las entidades con las cuales él quiere pactar. Y en esos pactos menores o en esos pactos iniciales, una vez que se hace la ceremonia, las entidades se comprometen al firmar el contrato el cliente con la gota de su sangre a estipular una serie de fechas en las cuales ese cliente se compromete de por vida a otorgarle a las entidades mayores con las cuales pactó un animal. La entidad escoge el animal, me lo dice a mí en la ceremonia y yo se lo hago saber al cliente. En el caso del compañero haitiano que vive en México, las entidades le pidieron sacrificar cada 15 y último de mes un chivo padrote, o en caso tal de no poder otorgar un chivo padrote 15 y último, poder otorgar un perro pequeño o un gato negro. Y así el cliente lo venía haciendo desde las pasadas fechas, con la salvedad de que el mes pasado él no cumplió el otorgamiento con las entidades mayores que habíamos acordado en la ceremonia. Y él me llama molesto hoy en la mañana porque se le muere a él un primo. Cabe destacar que al pasar la fecha, al día siguiente, el primo de mi cliente fallece de circunstancias, digamos que inexplicables. Él me echa la culpa a mí, pues él me dice que por culpa mía, por haber hecho el pacto con entidades mayores, ese primo de él murió y que la entidad mayor se cobró la sangre de ese familiar. Él estaba bastante molesto y yo traté de explicarle a él que las entidades mayores cumplen. Él pidió dinero, pidió fama, pidió familia, pidió ganar la lotería, pidió esposa, pidió hijos, pidió casa propia, pidió poder viajar por todo el mundo y en efecto le estaba yendo muy bien, pero él no cumplió en la última pasada fecha, al finalizar de mes, con la cuota que debía enviarme para yo poder comprar el animal, sea el chivo padrote, el perro o el gato y sacrificarlo en nombre de él. Y al día siguiente el primo de mi cliente muere. Es muy importante, muchachos, destacar a través de este video para aquellos que hacen pactos con entidades mayores, pactos básicos, o sea, de los 4 primeros niveles, que es muy importante que una vez que la ceremonia se haga, que el contrato se firme con la gota de vuestra sangre, que yo ese contrato lo guarde en mi baúl y el otro lo queme para que lo reciban las entidades mayores. Es muy importante que los animales que sean pedidos en esas ceremonias sean semanal, quincenal, mensual, bimestral o anualmente. Es muy importante y es de suma importancia, muchachos, que una vez que pacten con entidades mayores, cumplan con esas fechas un día antes o días antes para que a mí me llegue el dinero y yo poder otorgarle al animal en vuestros nombres. Puesto que si ustedes fallan, estamos fallándole a las entidades mayores con un compromiso que eventualmente se firmó bajo contrato y bajo pacto. Y eventualmente esas entidades buscarán la manera de cobrarse la sangre que literalmente nosotros les ofrecimos. Porque con las entidades mayores no se juega. Ahora bien, mi compañero dominicano me dice que si eso también lo hacen los enfumbes. Yo diría que los enfumbes no lo hacen a ese nivel. Mas, sin embargo, a los enfumbes es completamente importante, si se le ofrece una ofrenda, dársela. Si se le ofrece sangre, dársela. Si se le ofrece velas, dársela. Si se le ofrece un arreo, café, tabaco o lo que sea, dárselo. Porque son entidades que están en otro nivel espectral, en otro nivel de existencia, en un plano mayor al nuestro. Y lo que sale por nuestras bocas, literalmente, al nosotros prometer una ofrenda, o decir yo le traigo, yo le prometo, yo le doy, yo le cumplo, esas entidades aspiran y esperan que nosotros tengamos la disponibilidad, la facultad, el honor y la responsabilidad
de cumplirle a esas entidades, sean enfumbes o entidades mayores. Por cuando el cliente falla al no otorgar lo prometido, las entidades, sean enfumbes o entidades mayores, buscan la manera de cobrárselo. En este caso, por ejemplo, lamentablemente, pues es un pesar que esas entidades mayores hayan escogido a un familiar tuyo para cobrarse esa menga que no se le dio, pero así las entidades mayores o los enfumbes pueden cobrarse esa ofrenda que no se les da, cerrando los caminos, o esa vela que no se les trajo, dándonos oscuridad, o esa promesa de menga que no se les dio, cobrando la sangre de alguna mascota, de algún ser querido, o haciendo que tengamos algún accidente. Pero de una u otra manera, esas entidades buscarán la forma de cobrarse lo que nosotros les prometimos y no cumplimos. Ahora bien, este mensaje únicamente va, este video, para aquellos que pactan a nivel de los 4 primeros pactos o niveles básicos, puesto que el pacto mayor o de 5.º nivel no tienen ustedes de qué preocuparse, pues todos sabemos que no se otorga menga animal, que es un solo otorgamiento que se da de por vida, y esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad con las entidades mayores, salvo cumplir con los mandamientos, con una que otra prohibición que ellas dan, para que por ende las entidades mayores les den a ustedes todo lo que piden. Pero aquellas personas que pactaron, por favor, son cientos de personas que han pactado con entidades mayores a nivel de los 4 pactos básicos o elementales, favor, cumplir al pie de la letra en las fechas, los días, los meses estipulados por esas entidades para que en efecto esas entidades reciban la sangre que se les prometieron y por ende y en consecuencia esas entidades no cobren arbitrariamente la sangre que ellos estimen conveniente cobrar para, digamos que, dar por satisfechas esas necesidades de nosotros cumplirle a ellos, y al no cumplirles, pues ellos se toman la arbitrariedad de tomar la sangre de donde mejor les parezca. Entonces es muy importante, muchachos, es un consejo del tata viejo, del palero viejo. Con las entidades mayores y con los enfumes no se juega. Lo que pasa es que generalmente la gente toma esto a la ligera, porque digamos que la gente dice, no, esas entidades mayores yo no las veo, o los enfumes yo no los veo, pero son seres que aunque visualmente no los vemos, están aquí con nosotros. Y a nosotros decretar una promesa de una menga que se va a dar, de una ofrenda, de un arreo, de lo que sea que se les ofrezca, es importante y fundamental cumplirlo, amigos míos, porque siendo las entidades mayores, sean mayores o enfumbes, o entidades espirituales de cualquier tipo, buscarán la forma y buscarán la manera de cobrarse lo que se les ofreció y no se les dio en su debido momento. Así que muchachos, tomen eso en cuenta. Lastimosamente a mi amigo mexicano, haitiano, lamento lo que pasó, pero fue falla tuya al no cumplir este último de mes con el otorgamiento, en cuyo caso en la ceremonia se estipuló y se fijó para esas entidades mayores con las que tú pactaste. Hasta la próxima, muchachos, se les quiere. El Salam Aleikum, Malekum Salam.